La vida es un viaje con un único destino, la muerte. Y hay cientos de formas de recorrer este camino, de vivir esta aventura que llamamos vidas. Esto es El Viaje Podcast. Recuerda, yo soy Yamid y en este espacio recopilo historias de personas que han decidido vivir fuera de los estándares convencionales, que tienen una perspectiva diferente de vida a la habitual. Espero que estas historias te gusten. No olvides suscribirte y compartirlas. Doy inicio a este capítulo número 30 con una frase que me pareció muy interesante eh, y que me resonó bastante con lo que me mencionaste antes de pues, el capítulo, lo que te preguntaba al principio de cómo era un poco tu historia y cómo había comenzado todo. Y la frase de una mujer muy famosa, que es Oprah Winfrey, es la siguiente: el viaje más importante de tu vida es aquel en el que descubres quién eres realmente. Entonces, con esa frase me gustaría iniciar el capítulo de hoy. Y ahora sí, bienvenido, Gerard. Y pues nada, cuéntanos un poco de tu historia y si tienes alguna opinión sobre la frase, también me encantaría escucharla. Bueno, pues más allá de los problemas técnicos que pueda tener, que solo te escucho, un placer estar aquí contigo, de hablar un poquito de viajes y el tema de aprendizajes que se van formando a lo largo del camino. Y lo voy a relacionar exactamente con la frase que has dicho. No la había escuchado nunca esta frase, pero no puedo estar más de acuerdo. Es decir, la vida es en línea recta, ¿no? Vas aprendiendo constantemente, independientemente si viajas físicamente o no. O sea que sí, que hasta que uno no se conoce, realmente para mí no es cuando empiezas a viajar. Es verdad, sí, pues era algo de lo que me comentabas al principio, de cuando te empecé a indagar un poco sobre tu historia y demás, y por eso también traje esta frase porque me pareció interesante. Bueno, me gustaría ahora que nos contaras un poco de eso que me mencionabas antes, y es que hubo un momento de, por llamarlo así, una crisis en tu vida, donde pues se fractura, me gusta como pensarlo de esa manera, se fractura un poco la realidad que estabas viviendo, como que esa zona de confort se destruye y pues es donde realmente te ves en la obligación, por decirlo así, de cambiar tu vida y pues lo hiciste para una manera positiva, ¿no? Pensaba antes de, mientras escuchaba lo que me enviabas, pensaba que pues debe ser un escenario muy fuerte también, que no todas las personas de pronto lo asumen y lo afrontan de la manera que tú lo hiciste, sino que incluso pues es fácilmente y no es nada descabellado pensar que una persona que su vida cambie tan bruscamente, que todo lo que ha construido a lo largo de los años pues cambie de esa manera, lo puede llevar a una gran depresión, no sé, incluso hasta pensar en quitarse la vida y cosas así. Y pues bueno, en ti tuvo un cambio muy positivo, que es lo que nos tiene hoy sentados acá, conociendo un poco de tu historia, que me parece maravillosa, entonces pues me gustaría que nos compartieras un poco de ella. Sí, bueno, poniendo en contexto y tampoco alargándome mucho, ¿no? Porque podría pasarme horas, porque claro, al final es una vivienda personal y cuando alguien vive en sus propias carnes algún acontecimiento, tanto sea bueno o malo, pues se puede extenderse mucho. Entonces, para resumiendo un poquito, digamos, como muchísima otra gente en el mundo, no es algo que me pasó a mí solo de manera independiente, pero bueno, en un momento dado de mi vida, cuando en principio lo que se consideraba, ¿no?, una persona de éxito, yo había ido a la universidad, había terminado mis estudios, había conseguido trabajos, era menor de 30 años y bueno, no tenía un cargo directivo, para decirlo de alguna manera, pero sí que iba avanzando progresivamente en la escala de lo que se considera éxito, ¿no? En muchas culturas, sobre todo de Occidente, el hecho por esto, de estudiar, formarte, ir promocionando y ganar más dinero. Como tú muy bien has dicho, pues hay crisis en momentos dados. O sea, yo creo que si no sigues tu camino, si tú no te das cuenta de por ti mismo, pues la vida te da una bofetada, ¿no? Y te pone en su sitio. Pues en este caso, pues llámale vida o llámale como quieras llamar. A mí, pues bueno, me dijo, por aquí no tienes que ir, pero como no me haces caso, pues ahora mismo te voy a crear una crisis, digamos, te voy a poner contra la pared y te voy a quitar todo lo que tienes hasta ahora para que, bueno, sigas otro camino. Y aquí estamos hoy hablando tú y yo. Si no, no estaríamos aquí ahora mismo. Y no hubiera pasado esto seguramente. Seguramente estarías en otro contexto totalmente diferente, no sé, en una oficina siendo gerente y cosas así. Y pues sí, me resuena mucho también parte de tu historia y es porque en la vida innegablemente tenemos dos grandes maestros, que es el dolor y el amor. Sí, a veces pues sería ideal que todos pudiéramos aprender desde el amor, obviamente sería un proceso más fácil, pero a veces es importante y también es muy satisfactorio pues aprender desde el dolor y tener esos procesos de cambio, porque a veces hay que tocar fondo para poder resurgir y retomar y realmente podernos conocer
lo que somos, lo que deseamos y demás. Me gustaría preguntarte, eh, así un poco saliéndome un poco del contexto, pero que me pareció interesante también en lo que mencionabas, y es ¿qué es para ti la muerte ahora, después de este viaje y de este proceso? Es muy buena pregunta, porque yo venía de una manera de pensar muy científica, muy razonable, digamos, muy materialista. Supongo que también va acorde también un poquito con la mentalidad y la cultura occidental. Cuando digo occidente me refiero pues a Europa y todo lo que son las Américas, digamos, cristianismo, la base del cristianismo, digamos, en el cual después de la muerte para mí no había absolutamente nada, por tanto era algo que temíamos, ¿no? Era algo a temer, algo que, bueno, cuando llega ese momento pues se terminó todo y si no has aprovechado el tiempo durante estos años de vida que tenemos cada uno, unos más, unos menos, pues se termina, como digo. A raíz de, bueno, sobre todo de viajar por diferentes países, pero sobre todo por lo que es la Asia y sobre todo por la parte de India y Nepal, allí veo un concepto totalmente diferente de lo que puede ser la muerte. Una cosa que se ve, ya te digo, en esta parte del mundo, pues como algo triste, ¿no? Como algo que llorar, como algo que, bueno, se ha terminado, que no volverá nunca más, a ser una fiesta. Esto me recuerdo, por ejemplo, en la ciudad de Varanasi, para quien no sé, bueno, gente que no lo sepa, es una ciudad de la India, es una de las ciudades más sagradas de allí. Es donde cruza el río Ganges, desde desemboca, bueno, desemboca, pasa por allí, es uno de los puntos más importantes. Allí muchos peregrinos hindús, sobre todo, pues van allí cuando terminan su vida, quieren que el cuerpo llegue al río para ir al más allá o, digamos, dentro de su cultura, ¿no? Pero lo que hacen, lo que es el entorno de la celebración, y nunca mejor dicho, es de alegría. A mí me recuerdo mucho la imagen de un chaval jovencito haciéndose una foto o selfies grabándose el vídeo y enviándoselo a sus amigos, pero alegre, cantando y feliz, ¿no? Una cosa que aquí, pues seguramente la mayoría de la gente se pondría las manos a la cabeza y le diría que está loco. ¿Qué hace si se ha muerto alguien, ¿no? Que tiene que estar triste. Entonces a mí esto me voló la cabeza. Entonces empecé a indagar un poquito más en la percepción que tienen ellos de la muerte, ¿no? Como que no es el fin, que aquí hay una vida, pero que va más allá, hay más vidas, una detrás de otra, ya sea en este plano o en otro. Ok, sí, sí, es interesante y pues me gustó mucho porque también esa percepción, ese miedo a la muerte, considero que es un factor fundamental para aprender a disfrutar más de la existencia y por eso te hacía esa pregunta, ¿no? Porque cuando indudablemente le tenemos miedo a la muerte, tratamos de pensar lo menos posible en ella y lo vemos como algo tan lejano que en muchas ocasiones lo que nos está haciendo es no permitiéndonos vivir porque no somos conscientes de que somos temporales, de que esta existencia es corta y efímera. Y como lo ven los hindús, claro, somos un espíritu que va a estar reencarnando. Puede que en otras existencias, y nos falta algo más por aprender todavía en este plano terrenal, o en otra dimensión, en otro espacio no corpóreo, pero lo ven de una manera completamente diferente. Y ahora me gustaría, más allá de, digamos, que tu experiencia realmente, cuál fue ese mensaje que te dejó a ti y de pronto qué cambió en tu vida en ese momento al ver esa concepción diferente de la muerte en la India. Pues a no tenerle miedo, básicamente, como resumen, como base, ¿no? Porque, y si hay algo más, es decir, y si realmente, ¿quién está en lo cierto? ¿No? Ahora voy a hacer una dicotomía entre ellos y nosotros, ¿no? Un poco de comparación, pero ¿y si están en lo cierto? ¿Qué, y si no es el fin esto? ¿Y si hay algo más, no? Hay muchas tradiciones, incluso la cristiana, por ejemplo, si te remontas, bueno, yo en este caso tengo la cultura cristiana, obviamente, porque si he vivido en España, he nacido en España y he vivido en España, pues tengo una cultura cristiana, aunque no soy practicante, pero la cultura es la que hay. Si te basas en los primeros escritos, ya te hablaban de la reencarnación o la de vidas posteriores, ¿no? O anteriores, es decir, un ciclo de vidas. Entonces, esto me chocó, ¿no? El hecho de, ¿y si yo estoy equivocado? Que al día de hoy tampoco lo sé. Pero aunque no haya un más allá, aunque no haya más vidas, y por ejemplo los hindús o los budistas o cualquier persona que crea en esto, pues está equivocado. La manera de concebir la vida es muy diferente. No sé si me explico en este sentido, ¿no? Es decir, si yo no temo la muerte, si creo que no, que hay algo más, aunque sea mentira, el día que llegue la muerte ya no seré consciente de ello. Por tanto, me permite vivir con más felicidad, o más, mejor dicho, más que felicidad, más en paz. Sí, total. Y ahora que tocas ese punto y me parece indispensable y considero que también con lo que muestras en tus videos y en tu forma de pensar es más que todo
no buscar la felicidad, porque la felicidad son momentos instantáneos, también pasan, son pasajeros, sino que el ser humano, y que tú decías, no sé, y ahorita me gustaría tocar el punto de que este viaje ha sido como para encontrar tu propósito, que es una frase ahorita pues que resuena bastante y que todo el mundo nos hacen como, tienes que encontrar un propósito para que la vida tenga un significado. Si no tienes un propósito, pues se siente que no estás haciendo nada en la vida y te van a tener ese cliché de que eres un inútil, de que no estás sirviendo para nada, de que porque tenemos esa necesidad como seres humanos y más en la sociedad en la que vivimos actualmente de significar, ¿sí? De darnos a conocer, de mostrarnos, de cosas así. Y es eso, sí, dime, Sí, perdón, como no te veo, no sabía si habías terminado, perdona. tranquila. Entonces, es eso, es entender que hay que aprender también a soltar, a que no necesariamente hay un propósito, sino que es encontrar la paz y aprender a disfrutar de la existencia misma. Exacto. Además, enlazando lo que decías, ¿no? Yo también me pasé mucho tiempo, incluso cuando estaba viajando, en buscar algo que me hacía feliz, ¿no? Una reiteración de sitios que tenía que ir o visitar para ser feliz, ¿no? Y cuando llegabas allí, pues no era suficiente y buscabas el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces llegué a la conclusión que para mí no es la búsqueda de la felicidad, por una parte, sino es el hacer algo o estar en algún sitio que te genere paz, que digas, estoy bien conmigo mismo. A raíz de esto aparece la felicidad y son momentos puntuales. No creo que nadie en el mundo consiga estar en un estado de felicidad 100% todo el tiempo, ¿no? Por eso creo que es más importante el hecho de hacer cosas o simplemente de estar, que a veces ya es un gran propósito por sí mismo, que te genere paz. Y a raíz de lo del propósito, que va muy ligado con esto de hacer paz, ¿no? Yo creo que se ha productivizado el hecho de buscar un propósito, ¿no? Pues siempre estábamos trabajando, siempre teníamos que trabajar y en el momento que, bueno, pues tenemos más tiempo para pensar en nosotros mismos o tenemos la posibilidad, empezamos a tener la posibilidad de escoger un trabajo o otro, se ha productivizado, ¿no? Es decir, como muy bien decía antes, si no tengo un propósito, no lo he encontrado, puedo ser un inútil o no sirvo para nada o mi vida no tendrá sentido. Yo creo que el simple hecho de estar aquí vivos ya y viviendo la experiencia de la vida ya es un propósito en sí. Si a partir de aquí tú encuentras objetivos, yo creo que todos tenemos objetivos y propósitos en la vida, ¿no? Lo que pasa es que los tenemos de manera consciente o inconsciente. Entonces, mejor que mejor es encontrar maneras que te lleguen a estos momentos de paz, ¿no? Que te decía, o de realización, digamos, ¿no? Sobre todo, para mí está muy ligado, como también muy bien has dicho antes, al amor y, digamos, al servicio a los demás, ¿no? No desde un punto egoísta y desde el ego, sino el hecho de aportar algo a los demás, a la comunidad o a la sociedad. Pues por eso pienso también, ¿no? Que el propósito siempre está. Lo que pasa es que eres de manera consciente o inconsciente. Si no lo has encontrado aún, tampoco pasa nada absolutamente. No es un examen esto. Total, si no, o sea, es disfrutar de la experiencia humana. Me genera curiosidad, pues obviamente hubo un punto de transición en el que pues empieza a romperse tu realidad, el esquema o el status quo en el cual vivías y cómo lo afrontas en el momento, por ejemplo, me genera la curiosidad también a tu familia y decir, porque pues tampoco debe ser fácil, ¿sí? No sé, mamá, familia cercana, papá, padre, decirle, hey, ya no quiero seguir trabajando, no voy a ser el Gerard de pronto del que se sentían orgullosos y, ay, sí, mira, tiene un excelente trabajo, tiene una familia, bueno, en fin, cosas así y cómo lo tomaron ellos, cómo lo lograste afrontar. Yo tuve Yo la tuve la suerte que suerte que en en este este sentido sentido siempre me siempre han me han apoyado apoyado y, y y lo lo han han respetado. respetado. Otra Otra cosa cosa es es que que lo lo lleguen lleguen a a entender entender del del todo, todo, ¿no? ¿no? Es Es decir, decir, bueno, bueno, son son personas personas que que viven viven en en una una vida, vida, pues pues como como la tradición, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Tradicional, pues, estudiar, trabajar, familia, ir progresando, etcétera, y hasta la jubilación. Y cuando te jubiles, pues ya harás lo que no has hecho durante estos años. Yo quise romper estos esquemas, ¿no? Con esto no con quiero esto no decir quiero decir que no se tenga que dejar el trabajo y se tenga que dejar de todo, ¿no? Lo que digo es que hay otras maneras también de poder vivir, hay otras maneras también digamos, esta vida, ¿no? Que te decía de estudiar, trabajar, etcétera, que no sea lineal. Por ejemplo, puedes trabajar un tiempo, dejar de trabajar, viajar, estudiar nuevamente, ¿no? No creo que sea lineal esto. Entonces, entonces, por lo que es mi entorno próximo, máximo respeto. No hubo nunca un rechazo, no hubo, digamos, pues eso, rechazo tal tal cual, cual, sino sino lo que hubo es
una falta de entendimiento. Les costaba entenderlo y a día de hoy aún les cuesta entenderlo, pero siempre ha sido aceptable. Obviamente esto también juega un factor, ¿no? Cuando, digamos, te desmarcas un poquito de lo que se supone que debe ser, pues, pues bueno, vienen, a veces son comentarios simples, sin mala intención, pero siempre está, ¿no? La presión social, ¿no? La presión de grupo, ¿no? De tribu, de no estás haciendo lo correcto, no estás, ¿y por qué estás haciendo todo esto si no tiene sentido, ¿no? Pero en mi caso fue difícil en algunos casos, por uno mismo también, porque al final las presiones y las creencias sociales, el primero que uno se las impone es uno mismo. Pero en este caso yo por suerte tengo bastante apoyo y continúo teniendo a día de hoy. Claro, fantástico. Pues que sí, esa situación a veces no es igual en todos y pues para otras personas es de pronto un poquito más difícil recibir ese apoyo y a veces es como también me voy no solo contra el mundo y la estructura social convencional, sino también en contra de mi familia y bueno, muchos factores que lo pueden hacer un poco más difícil. Y además me pongo en la piel de, bueno, gente que he conocido por el camino, que también estaba siguiendo, digamos, caminos alternativos a lo que se considera correcto, para decirlo de alguna manera, y no tenían ese apoyo. Y era bastante duro para ellos, por ejemplo. O sea que entiendo, por ejemplo, en mi caso fue más fácil en este sentido y estoy agradecido a esto, pero entiendo también que otra persona que diga, yo también quiero seguir un camino alternativo, puede encontrar bastantes factores. Pero al final es como lo que decíamos antes, ¿no? La vida a veces te da bofetadas, te pone en el sitio correcto, que no es fácil, ¿no? Te pone baches en el camino, pero es para que aprendas, para que superes, para que quites creencias, ¿no? Y que mejores como persona. Totalmente de acuerdo. Ahora de hecho, parte de que de este podcast y de la iniciativa, pues surgió como con ese pensamiento de querer mostrar que hay formas diferentes de vivir y que todas son posibles, que no solamente tenemos un esquema rígido y como tú lo mencionabas, lineal, de que tenemos que nacer, estudiar, reproducirnos, trabajar y morir y ya. Y yo digo, uy, no, pues la vida tiene cosas mucho más interesantes y hay formas de hacerlo y más ahorita en un sistema como el nuestro, globalizado, interconectado en donde pues el internet, redes sociales y demás te permiten ganarte la vida de diferentes maneras. Y es mostrar a las personas como, mire, sí se pueden romper esos esquemas, sí de pronto a veces porque siento mucho que una persona cuando realmente siente un estado de insatisfacción es porque realmente no está haciendo lo que le gusta en su vida, sí, porque está cumpliendo con ese esquema lineal que le ha vendido a la sociedad y pues ese traen esos momentos de crisis, de insatisfacción, que en algún momento hay que romper, pues para poder progresar o generar un cambio en nuestra existencia. Y para esas personas que les da miedo, pues me gustaría de pronto que nos contaras, o no sé cómo lo estás haciendo, el cómo has ido financiando también pues estos viajes, porque innegablemente viajar implica unos gastos, ¿sí? Que también pues obviamente necesitamos generar algunos ingresos y pues me gustaría saber cómo has podido sustentar estos viajes. Bueno, yo lo estructuraría de maneras diferentes, ¿no? Primero yo contaba de unos ahorros, ¿no? Te decía, yo llevaba más de 10 años, digamos, trabajando, por tanto ya contaba de un colchón, contaba de unos ahorros que me permitió, pues bueno, durante un bastante tiempo poder, pues bueno, financiarlos, ¿no? Aparte tenía inversiones a nivel personal, a nivel financiero, porque bueno, yo vengo del mundo de la administración y dirección de empresas, entonces no soy un gran experto, no soy un gurú, pero sí tenía conocimientos. Perdón, sí que tenía conocimiento en el sentido de poder haber hecho inversiones. Entonces esto tenía un colchón ya de base de mi trabajo, pues bueno, durante bastante tiempo en oficinas, etcétera. Obviamente también decidí viajar de una manera bastante particular, bueno, particular, hoy en día lo hace muchísima gente, pero no digamos de hotel y de pulserita de resort, que esto normalmente cuando la gente dice de viajar, pues a veces asimila estos gastos, ¿no? Ir cada día de restaurante, ir a un hotel, ver cada día, ir a un museo, ir a una atracción turística que al final son caros, ¿no? Lo que hacía era lo que se llama un poquito en inglés, que a veces las palabras en inglés quedan mejor, ¿no? Porque son más cortas. Slow travel, que es viajar más, digamos, más lento y sobre todo con muy poco presupuesto. Yo me he llegado, depende de qué países, lleva a gastar muy poquito dinero. Esta, digamos, es la primera parte, ¿no? De mis viajes, el hecho de contar de unos ahorros que había estado trabajando y que además los había estado guardando, porque esto ya venía de tiempo, ¿no? Cuando ya era muy jovencito, siempre decía, un día dejaré el trabajo para, pues, bueno, pues para viajar un año, 2 años, etcétera, pero nunca llegaba el momento. O conseguía un nuevo trabajo que era mejor, o las condiciones pues mejoraban en el sitio que estaba, pero siempre encontraba excusas. Al final era un miedo, ¿no? El miedo a quedarme sin dinero, el miedo de no progresar, el miedo de no tener el éxito que me habían dicho que era. Entonces lo iba postergando. Entonces, bueno,
esta es la primera parte, digamos, del bloque. Después hubo un segundo bloque, digamos, ¿no? Claro, ese dinero, a medida que iban pasando el tiempo y los años, pues se iba gastando. Hay muchas maneras. Yo lo que hacía sobre todo en el sudeste asiático, lo que hacía pues básicamente era ofrecer mis servicios. Pues yo, por ejemplo, sabía un poquito de marketing, entonces yo llevaba, sobre todo a hostales, porque al final es lo que te decía, digamos que viajaba con un presupuesto bajo, entonces a lo mejor iba a un hostal del sudeste asiático, por ejemplo, que bueno, que los precios son muy asequibles en comparación, digamos, al poder adquisitivo de lo que es Europa, por ejemplo. Entonces les ofrecía pues el hecho de llevar a ser las redes sociales, etcétera. Pues, a veces no era ni a cambio de dinero, era sobre todo a cambio de pues comida y una cama para dormir, etcétera. Entonces, esto, quieras que no, el presupuesto iba bajando. A veces también me pagaban, porque a veces, pues, por lo que sea, llegaba a acuerdos monetarios de manera muy informal, pero me fue permitiendo esto. Además, también me quedaba, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Couchsurfing, no sé si la conoces, Sí, sí, que es sí. básicamente un Airbnb, pero básicamente que no hay transacciones económicas, ¿no? Es decir, la transacción económica es el intercambio cultural entre dos personas de diferentes partes del mundo. Yo te dejo en mi casa, pero tú me explicas tu cultura un poquito, ¿no? Y gente después viene a mi casa y me deja una reseña. Pues bueno, esto es, digamos, el segundo bloque, ¿no? Que era el que me permitía mantener. Además, viajar muchas veces, a mí me encanta hacer autostop. Y hay mucha gente que se pone las manos en la cabeza cuando le dices de hacer autostop, que es peligroso, que podemos hacer muchas cosas, pero para mí es una manera increíble de conocer gente aleatoria y del lugar exactamente. A veces no hablas ni el mismo idioma, pero es una inmersión in situ excepcional. Y entonces yo ahora estoy en la tercera fase, que digamos es la fase que es menos atractiva a nivel de redes sociales y me gusta mucho comentarla porque, claro, vivimos en un mundo, ¿no? También, como decías, que vivimos de exposición y de qué bonita es la vida de todo el mundo en las redes sociales. En mi caso, pues qué bien, ¿no? Está viajando todo el mundo, todo el día, arriba y abajo, cómo debe ganar dinero, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, yo llevo casi un año sin hacer unos grandes viajes. Yo estoy ahora mismo en mi localidad, en mi ciudad natal, y llevo un año prácticamente trabajando. ¿Trabajando para qué? Para continuar pudiendo viajar y haciendo una serie de proyectos relacionados con ese estilo de vida alternativo, ¿no? Pero a veces, pues uno tiene que tirar un paso atrás para dar dos adelante. No Claro, sé si eso. así, que con tres bloques, ¿no? Te explico un poco los tres bloques, digamos, que he ido cambiando, porque al final es mutable, ¿no? Va variando. Este estilo de vida tiene más incertidumbre también. Total. Total, claro. Y pues no sé, me parece interesante también cómo lo has llevado a cabo, porque es eso, o sea, también es importante entender que se puede encontrar un equilibrio, ¿no? Que a veces es lo que nos da temor. Y me parece interesante y me gustaría saber, no sé si recuerdas exactamente cuando mencionabas que estabas haciendo un ahorro y pues que tenías una base económica, si recuerdas en ese momento realmente cuál era ese pensamiento que tenías de destinar esos ahorros, o sea, porque generalmente considero, no sé si sea tu caso, que muchas personas ahorran pensando en su vejez, ¿sí? Y a veces no nos ponemos a detenernos por un segundo y decir, oiga, y bueno, y si no llego a esos 60 70 años en donde voy a disfrutar mis ahorros y pues digamos que la vida se me escapa porque se puede ir en un momento que ni siquiera sabemos cuándo y estamos proyectándonos siempre, 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 siempre hacia el futuro, en vez de decir, ¿y por qué no más bien empiezo a disfrutar un poco antes, ¿no? ¿Sí? Y me gustaría pues conocer en tu caso de pronto, cuando estabas en el contexto antes de que todo se rompiera, ¿qué era ese pensamiento que te llevaba a ahorrar y tener ese colchón, como mencionabas, esa base? Yo tenía muy claro que, bueno, yo soy una persona muy curiosa de nacimiento, es decir, me gustan mucho los estímulos, me gusta mucho conocer, soy como una esponja, ¿no? Me gusta empapar mucha información a nivel cultural, siempre me preguntaba, ¿no? ¿Cómo vive la gente en otro sitio? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué la religión es de una manera? ¿Por qué la religión es de otra manera? Entonces, claro, esto lo pensaba sentado, digamos, en una oficina, porque hay la fase de universidad, en este caso de estudios, que en ese momento ya, digamos, de manera inconsciente ya iba haciendo cosas, ¿no? Porque hice estudios de intercambio, me fui a otros países a estudiar, digamos, pero en ese momento tampoco no estaba por la labor, tenía la cabeza en otras cosas, pero durante los 20, digamos, que cuando me incorporé al mercado laboral, después ya había entrado a los 20, un poquito más, siempre iba ahorrando, ¿no? Es decir, siempre estaba ahorrando y tenía muy claro que quería viajar, que quería hacer un año sabático o unos meses sabáticos, pero pues en mi cabeza había el miedo, ¿no? El miedo de si dejo el trabajo, si voy un año a viajar, después cuando vuelva, ¿qué va a ser de mí? No tendré trabajo, nadie me va a contratar, no sabré dónde caerme muerto, cuesta mucho encontrar trabajo, que también es algo cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, pondría el ejemplo de la gente que he conocido durante los viajes, que es sobre todo
del norte de Europa, Noruega, Dinamarca, Suecia, que en principio allí son países donde, digamos, la estructura laboral es mucho más, te permite o es más fácil encontrar trabajo, para ellos lo hacían fácilmente. Voy un año de sabático y cuando vuelva al mes, pues tendré trabajo sin problema, porque allí abunda. En España, hay, digamos, o por lo menos en mi entorno, había esta cultura, ¿no?, de encontrar trabajo es muy difícil. Si encuentras un trabajo, no lo dejes porque a lo mejor no vas a encontrar más trabajo después. Entonces era un miedo, era este miedo a no seguir progresando, ¿no? Entonces iba pasando un año, 2 años, 3 años y siempre lo iba, siempre encontraba yo mismo una excusa para no hacerlo, para no dejar el trabajo o para coger una excedencia o para decir aquí, hasta que llegó un momento que justo también pasó a los 30. Cuando llego a los 30, como comentábamos antes, la vida, lo que queda así más filosófico, digamos, es cuando me dio la bofetada y me dice, lo haces ya porque llevas muchos años haciéndolo, queriéndolo hacer y no lo has hecho. Hazlo ya, por favor. Ok, y llega ese momento en el que todo cambia. Me gustaría de pronto conocer un poco alguna historia de los autostop que de pronto tengas en mente, que recuerdes que ha sido muy agradable. De pronto aquí para los que no saben, en mi país pues se le conoce más coloquialmente como echar dedo, ¿sí? Porque Sí, tú haces una sí, señal también, sí. de gordo acá, sí, entonces no. Y pues me gustaría, obviamente, supongo que tienes muchas anécdotas, pero pues no sé, una que se te venga ahorita a la mente y nos compartas. Por ejemplo, sí, mira, te podría decir, por ejemplo, sí, en el sur de Turquía, cerca de la frontera, si no me equivoco, era con Irak. Sí, era una ciudad muy pequeñita. O sea, era desierto, estaba en una ciudad, digamos, que se llama Mardin, que desde allí se ve todo el desierto y a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos era toda una explanada, todo desierto, no había absolutamente prácticamente nada. Y había la frontera con Irak. Y creo, si no recuerdo mal, ¿es Irán o Irak? En fin, uno de los dos países. Para llegar allí decidimos con un compañero que había conocido por allí viajando también, pues llegar al último pueblo antes de llegar a la frontera, porque en fin, era una zona un poco conflictiva, entonces no podíamos cruzar la frontera. Al hacer el autostop allí, el primer coche que nos paró, nos cogió y nos subimos. Entonces nos llevó a su casa cuando llegamos al pueblo allí, nos vinieron unos niños a recibir y lo primero que hicieron es comprarnos unos helados, por ejemplo, ¿no? Esto lo he visto en un montón, aunque no sea autostop, ¿no? Lo he visto en un montón y lo relaciono las dos cosas, ¿no? La hospitalidad, de coger en este caso a dos personas extranjeras que de aspecto no teníamos para nada el de allí, nos cojan sin ningún tipo de algo a cambio, ¿no? Es decir, no te piden dinero. Hay sitios que te piden dinero. En este caso, pues no te pedían dinero, en la mayoría de casos no te piden dinero. No hablaba el idioma, nosotros no hablábamos su idioma, pero siempre había una sonrisa en la boca, que esto para mí es importante. Para mí el idioma internacional es la sonrisa en la boca. Dice muchas cosas ya de un humano a otro, y más Total, cuando sí. no hay palabras de por medio. Y el hecho de llegar a ese pueblo, que era un pueblo que realmente turísticamente hablando no tenía ningún aliciente. O sea, no había nada. Era un pueblo que había 4 cabras por allí, 4 casas desgraciadamente muy, muy, muy austeras. El hecho de abrirnos las puertas, de coger el coche, a dos desconocidos que perfectamente podría haber pasado de nosotros, ¿no? Que estábamos en medio del desierto, que no había absolutamente nada. Coger, bueno, digo con la palabra coger, perdona, creo que en tu país tiene una connotación No, diferente, ¿no? pero igual se entiende por el contexto. Aquí es más por el contexto en el que se está hablando, entonces tranquilo. Vale. Bueno, pues agarrar, ¿no? En este caso nos montamos al coche este, ¿no? Pero que te vengan unos niños y que ves que son personas que prácticamente no tienen nada, porque desgraciadamente en esta situación, en ese sitio, pues eran gente muy humilde. Vayan a comprar un helado en una pequeña tienda que había allí, con un pequeño refrigerador que había, una nevera allí más pequeña que las típicas que puedes encontrar en un hotel, y te den un helado. Para mí son esos pequeños detalles, ¿no? Tonterías que pueden parecer tonterías, pero que en global, digamos que dices la humildad, ¿no? Y la bondad que puedes encontrar por el mundo. Total, sí. Total, sí. Hay más Hay más personas personas buenas que buenas que malas, malas, eso eso es es. Lo que pasa es que los malos hacen más To- ruido. tal. Así es, dijo un gran maestro. Si los malos supieran lo rico que es ser bueno. Me, sé que obviamente viajar, pues, y es conocer, disfrutar, aprender también de las culturas y traer un intercambio eh, cultural, un aprendizaje. Pero pues, y pues se podría ver en principio, lo que tú decías, al verlo en redes sociales, se puede ver en principio como wow, fantástico y maravilloso, pero pues sé que así como todo lado,
hay cosas positivas, otras que no son tan positivas. Y me gustaría conocer desde tu perspectiva qué ha sido lo más difícil de estar así viajando, como nos cuentas, con autostop, con hostales, con toda esta dinámica de hacer un viaje con bajo presupuesto, de bajo costo. ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que afrontar? Y de pronto algo que hayas pensado, uy, nunca me hubiera visto en esta situación antes. Material física, digamos, y la situación difícil a nivel anímico, emocional, que son dos cosas muy distintas. Si quieres te digo primero la física, Dale. que es más anecdótico, por ejemplo, en el sur de Nepal, en Chitwan, si no recuerdo mal, sí, es, digamos, para poner en contexto un poquito, es una sabana, es la frontera entre India y Nepal. Nepal es conocido por los Himalayas, las montañas, todo está en el norte, pero en el sur es una llanura, ¿no? Es todo plano. Allí lo que se hace es, bueno, si quieres, hay una parte que es para turistas, aunque digamos que es un turista de un poco riesgo de aventura, porque lo que es digamos, lo que hacen es un trekking a través de la selva para ver animales salvajes. Las condiciones de allí no hay ningún tipo de seguridad. Llevas una persona delante con un palo de madera y una persona detrás con otro palo de madera y andas un día entero pues, bueno, por la selva. La finalidad, el objetivo, como te decía, es encontrar animales, pero no son animales, digamos, dóciles. Obviamente son animales salvajes. Si no es ir a buscar un gatito. Tigres o pitones, por ejemplo, ¿no? Ok. Claro, la gente que vive en ciudad, esto no está tan acostumbrada a estas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Lo bueno que te dicen de este tour, digamos, de este trekking por la selva, es que normalmente no ves animales, porque obviamente no es un zoo y los animales no están allí puestos para disfrute, ¿no? Lo que pasa es que nosotros sí que los encontramos. Uno de esos animales encontramos un rinoceronte, el cual es bastante peligroso. Y nos lo encontramos nada, a primera hora de la mañana, bajas por un río con una canoa, todo lleno de niebla, no ves prácticamente nada. En ese río se supone que hay cocodrilos, pero bueno, en esa hora están durmiendo, por tanto todo bien hasta aquí. Obviamente, si no estás acostumbrado a estas situaciones, pues, digamos, el nivel de tensión corporal que tienes y mental es bastante grande, ¿no? Pero bueno, tiras adelante. Y poco después, cuando ponemos pie en tierra, minutos después, entra niebla y la maleza, uno de los guías nos dice, quietos todos, hay un rinoceronte. Obviamente no se veía nada porque estaba muy lejos, ¿no? Pero esa gente estaba, pues, bueno, está preparada para eso. Yo solo recuerdo que empezó a correr el guía, empecé a correr el guía y sentí un ruido, ¿no? Muy fuerte de algo muy grande que venía hacia nosotros. No te puedo contar prácticamente nada más, porque recuerdo al cabo de un rato ya, sin casi aire, palpitando, y el guía diciendo, tranquilo. Solo recuerdo esto, la verdad, de esta situación. Entonces, ponerme en la selva me costaría a mí ahora otra vez, y me costaría bastante. Ok, pero genial, una experiencia fantástica y también ver lo indefenso que es el ser humano, ¿no? Y la imponencia de la naturaleza. Sí, Total. exacto. Buen aprendizaje en el sentido de que en las ciudades, en nuestro entorno, en nuestra zona de confort, estamos muy bien, pero a la que ponemos un pie en la naturaleza, donde ya no nos sentimos tan cómodos, somos vulnerables. Exacto. Donde no hubiéramos inventado el fuego, la historia sería diferente. Bueno, no inventado, donde no hubiéramos descubierto cómo hacer fuego, todo sería diferente. Y ahora, bueno, cuéntame la parte de la parte mental, que es la dificultad mental. La parte, digamos, no es un sitio en concreto que pasó en muchos sitios diferentes y en diferentes momentos y sensaciones diferentes, pero fue la sensación de soledad. El hecho de viajar solo a veces y estar en un sitio donde no es turístico y no hay personas que hablan tu idioma y llevas ya bastantes meses por allí, es difícil, porque tienes que lidiar con tus miedos, con tu cabeza, ¿no? Que claro, al no poder comunicarte con mucha gente, al final tu cabeza aún habla más con uno mismo. Entonces saltan los miedos, saltan las creencias, saltan si realmente lo que estás haciendo es correcto. Me gustaría en ese momento, ¿no? Te gusta, normalmente todo lo que solemos desear lo que no tenemos en ese momento, ¿no? Podría uno pensar, estás en un sitio genial, en un sitio recóndito que muy poca gente va por allí, pero en ese momento dices, no, nada querría, en ese momento querría todo lo demás, ¿no? Lo de la zona de confort, ¿no? Porque te sientes solo. Pero es un gran aprendizaje, porque gracias a estos momentos puntuales, que en ese momento pues te sentías, pues bueno, como decía, en soledad y cuesta, uno aprende a estar solo y cuando uno aprende a estar solo, voluntariamente, es muy satisfactorio.
Total, claro, es un aprendizaje y un enriquecimiento también, pues para una parte espiritual, mental, porque cuando apagas las voces del exterior, escuchas las voces de tu interior. Y claro, me imagino que obviamente en un contexto normal donde te puedas comunicar, pues conoces gente, personas, interactúas y no tienes como ese proceso de reflexión. Eh, Gerard, ¿por qué viajar? ¿Por qué no viajar? Diría, ¿no? Contestaría bien una pregunta, ¿por qué no viajar, no? Pues básicamente lo que te decía de entrada, salir de la zona de confort, lo que te permite, sé que es una palabra, ¿no? Salir de la zona de confort está utilizada un montón con gurús y personas de crecimiento personal, ¿no? Que salen por las paredes, pero creo que realmente vale la pena salir de la zona de confort porque rompe barreras. Rompe barreras sobre todo mentales, rompe las barreras de creencias culturales, sociales de tu familia. Al final, cuando venimos a este mundo somos como un vaso vacío, ¿no? Y cuando vamos creciendo, pues se va llenando pues, de creencias de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestro colegio, del profesor que teníamos, de nuestras vivencias. Entonces, salir de este entorno, por lo menos, te permite romper estas barreras. Otra cosa es que tú a nivel individual, pues consideres traspasarlas o no, que es muy difícil y a veces no se puede hacer de entrada. Pero ya tienes la entrada, digamos, la pared se rompe un poquito, ¿no? Y puedes abrir y bregar un poquito más para allá. Entonces, primero te diría que romper creencias, por- porque lo que tú crees que aquí es correcto en tu casa o en tu lugar de nacimiento donde vives es lo correcto y es lo que se debe hacer, en otra parte del mundo a lo mejor no tiene ningún sentido eso, no tiene nada de sentido. Y esto me lleva al segundo punto, ¿no? Para mí uno primero es creencias limitantes, que es el factor número uno, pero esto conlleva también a los perjuicios. Y lo ligo con esto de sentido de estar en otra parte del mundo, a lo mejor lo que tú crees que es correcto allí no tiene sentido. Y consigues ver las cosas con más objetividad y cosas que a lo mejor veías que tenían mucha importancia para ti, ahora ya no las tienen tanto, porque ves otras realidades, ves otras situaciones y si consigues verla desde un punto de vista objetivo, sin comparación, que es muy difícil, a mí me cuesta un montón, pero poco a poco se va superando esto, ¿no? La voz interior cuando compara o hace un prejuicio, pues se para y dices, no, observa. Es increíble y te aporta un nivel de conocimiento y un nivel de entendimiento increíble. Y a la vez también te das más cuenta que eres un completo ignorante, que cada vez cuanto más aprendes, ¿no? Un poquito, menos sabes. Total, sí, es una frase de un filósofo muy famosa. Entre más sé, menos sé. ¿Y qué empezó a tomar menos sentido para ti? Como que lo mencionabas, o sea, que empezó a perder importancia. Por ejemplo, para mí el control, que no es tan material, ¿no? Una cosa que es el control. Para mí mi vida tenía que estar controlada. Hoy hago esto, mañana hago eso, mañana pasado tengo que hacer esto. Y si fallaba algo, pues teníamos un problema ya. Empecé a dejar de controlar, que esto no significa planificar o dejarlo todo al libre albedrío, ¿no? O a la vida, como decíamos antes, sino que te permite ser flexible, a que las cosas a veces no salen como uno quiere, pero que no pasa nada, que están bien tal como están. Y que si pasan por, yo creo, ya que estamos utilizando frases, ¿no? Creo que las cosas pasan por alguna razón en todo momento, sea para bueno o para mal. Porque a veces no solo decimos esta frase cuando nos pasan cosas buenas, pero cuando pasan cosas que no es que tienen que ser malas, sino que a lo mejor simplemente no salen como tú esperabas o tú creías. Entonces, todo pasa por un motivo y siempre hay un aprendizaje por medio. Por tanto, primer punto en este sentido es aprendizaje del control. No hay control. Hay más intuición y dejarme llevar. Total, me Me gusta gusta y y curiosamente curiosamente en en capítulos capítulos anteriores anteriores alguien alguien decía algo decía muy algo muy similar y similar y era era aprender a aprender a abrazar la abrazar la incertidumbre, incertidumbre, que Mm. es que es parte, parte, digamos, digamos, de lo que nos nos mantiene mantiene también también atrapados en ese atrapados en ese estilo de vida estilo de que a vida veces que a ni veces ni siquiera siquiera deseamos, deseamos, porque pues porque al pues al menos menos tenemos la tenemos la certeza de que certeza ya de que tengo ya una tengo una rutina rutina programada para el programada para el siguiente siguiente día. día. Sé que me Sé que me tengo que tengo que levantar, levantar, ir a ir a trabajar trabajar y luego y otra luego vez otra vez volver a volver a casa, casa, dormir un dormir par un de par de horas y así horas y así sucesivamente, sucesivamente. y Y terminamos terminamos siendo siendo esclavos pues esclavos de pues esa de esa rutina, pero rutina, esa pero esa rutina nos rutina nos genera genera una una certeza certeza de de qué qué es es lo lo que que vamos a vamos a hacer, hacer. porque Porque abrazar esa abrazar esa incertidumbre. incertidumbre Te genera como un En piloto automático, que ni siquiera tienes el tiempo de cuestionarte, ¿no? Sino que ya es lo que tengo que hacer y
pongo ahí en piloto automático y lo hago repetitivamente todos los días. Sí, pero cuando no tengo ese objetivo y mi mente está dispersa en otras cosas y las cosas no están saliendo como yo deseo y cosas así, pues se torna más interesante el ejercicio de ser un ser humano. Sí, exacto. Te das cuenta que eres un ser humano, entonces, y que hay algo más que el no lo voy a llamar simple trabajo, ¿no? Porque el trabajo también creo que es importante hoy en día, nos guste o no, la gente tiene que trabajar y decirlo así abiertamente, ¿no? No trabajéis, porque es un poquito ser simplista, ¿no? Porque todo el mundo tiene situaciones diferentes, pero no eres solo el trabajo, eres Total, algo más. hay algo más que eso, sí. Mencionabas que culturalmente, pues obviamente hay muchas creencias, muchos estilos diferentes de afrontar y de creencias. ¿Alguna que recuerdes que te generó un gran impacto de pronto decir, "Uy, bajo tus preceptos culturales"? No sé, por ejemplo, se me ocurre y uno ve, y lo que tú decías, uno se limita solamente a juzgar. Por ejemplo, no sé, en la India las vacas son sagradas y digamos en países como el tuyo, el mío, que somos absolutamente carnívoros, pensar y decir, ay, no, es que los indios le tienen hasta templo a las vacas, esa gente está loca, ¿sí? ¿Qué se les está pasando por la cabeza? ¿Qué te hizo así como de pronto que te genere un impacto en cuanto a tus creencias culturales? Por ejemplo, un buen ejemplo es la India. Para mí es un país de estos de choques culturales totalmente, ¿no? Y lo que te decía, lo de las vacas, para mí me indignaba el hecho de ver personas que eran tratadas peor que una vaca, que un animal, en este sentido, ¿no? Porque allí hay la casta de los intocables, que son, bueno, la última en teoría, y como muy bien dice la palabra, ni los tocan, ¿no? La mayoría viven pues por las calles, etcétera, con malformaciones, con enfermedades, en fin, es bastante, cuando lo ves en persona, impacta bastante, ¿no? Y ver al lado que tienen una vaca, en este caso de un animal que tiene más derechos que ellos, pues desde mis percepciones y mis creencias, pues me indignaba bastante, me enfadaba al verlo. Ujú. Exacto, sí, es un país de contrastes. Yo creo que no es un país para personas a nivel, digamos, amateur. Yo creo que cuando alguien va a la India tiene que ir preparado. No, no le diría que fuera el primer país a visitar. Si no ha visitado nunca otro país o otra zona del mundo, la India o estás muy preparado o va a ser un impacto bastante grande. Ok. Mencionabas en algún momento que pues a veces hay que dar un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante. Y me gustaría conocer un poco de qué se viene, o sea, qué tienes en mente o qué estás construyendo. Eh, ahorita para ti, de pronto, ¿qué destino quieres conocer? ¿Qué país visitar? Bueno, buena pregunta. La parte de los países te diría que todos. Es constantemente ver información de diferentes países por todo el mundo. También es verdad que a día de hoy, pues cada vez cuesta, desgraciadamente cuesta un poquito más viajar últimamente, a raíz de lo que pasó hace unos años ya, bueno, con la pandemia, etcétera. Eh, cuesta un poquito más viajar, pero no es imposible, obviamente, hoy en día, pero cuesta un poquito más, entonces se tiene que buscar más dónde ir, no ir, etcétera. He dicho también de los proyectos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, los proyectos van relacionados, tampoco quiero mencionarlo mucho porque creo también que cuando uno tiene un proyecto, ¿no? Tiene que centrar su energía en ese proyecto y a veces si lo expande y lo comenta con otras personas, pues como que se diluye un poquito, ¿no? Esto ya son creencias personales No, mías, no, no, sean no, verdad o no, pero es son, digamos, relacionadas con los viajes y un poquito también con el crecimiento personal, que son dos facetas de la vida o, bueno, de este mundo, pues que me gustan mucho. Ok. Bueno, pues seguramente vendrán por buen camino, pues ya también con otra experiencia diferente, ¿no? Que seguramente esto te ha dado mucho el viaje que ya realizaste y esa experiencia. Y seguramente, y según lo que me contabas y lo que he visto a través de tus videos, te ha permitido conocerte mejor a ti, ¿sí? Realmente, Totalmente. totalmente, saber un poco más sobre ti, que a veces es tan difícil, ¿no? Y cuestionarnos y saber quiénes somos nosotros. Y ahí vas enfocada mi siguiente pregunta. ¿Y qué te llevó a descubrir de ti que ni siquiera tú mismo sabías?
de lo que era capaz, de que podía conseguir los objetivos que me quería proponer. Mm, Era una persona bastante insegura en este sentido, en las cosas. Normalmente tenía que recibir la autorización de otras personas para seguir ya sea trabajando, etcétera, ¿no? El hecho de hacer yo solo algo por mi cuenta me costaba mucho. Y el hecho de poder viajar y conseguir llegar a un sitio, a otro, etcétera, por mis propios medios, sin la ayuda de nadie, fue un cambio bastante radical, la verdad. Interesante. Y pues me resuena mucho. Pues digamos que, por decirlo así, ha sido una constante en los diferentes capítulos. Y es que literalmente pues los límites están en nuestra mente, ¿no? Y a veces nos subestimamos, no nos creemos capaces y pues somos capaces de todo. O sea, somos seres humanos que tenemos prácticamente las mismas condiciones físicas, motrices, intelectuales, y a veces les digo a las personas, hay gente que hace cosas que te dejan realmente asombrados, que ni siquiera tienen las mismas capacidades físicas, de pronto alguna limitación, ¿sí? Y eso no es una limitante para ellos porque literalmente, o sea, y este podcast y lo que mencionas ahorita me ha llevado a conocer personas que en silla de ruedas han recorrido gran parte del mundo. Sí, personas que sin un brazo manejando bicicleta también han estado recorriendo países, montañas, enfrentando esas circunstancias muy adversas y a veces nos subestimamos y decimos, no, es que eso es gente que nació con dones, con poderes y no, todos pues tenemos las mismas capacidades y pues nuestros límites están en nuestra mente. Eh, Además, es más fácil, ¿no? Ver los logros de los demás que los logros de uno mismo. Cuesta, ¿no? Ver lo que has conseguido tú mismo, pero es más fácil ver los de los demás, o al revés. Ponerte límites a ti mismo y dices, claro, los otros lo pueden hacer. Total, ¿no? Y solemos tener un lenguaje duro hacia nosotros mismos. ¿Sí? Porque decimos, es que no lo he logrado, no lo he hecho, no he podido, no. Y no, o sea, y uno a veces es inconsciente de lo que ha logrado, de lo que ha hecho y de lo que ha podido hacer, y pues de reconocérselo y de pronto tratarse de forma más amorosa también es importante, ¿no? Porque mejora esa relación que tienes contigo mismo, que es la más estable y la más duradera porque va a ser por el resto de la existencia. Gerard, ya para ir cerrando, pues para no extendernos tanto y me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido ese mayor aprendizaje que has tenido a lo largo de este viaje? La experiencia de la vida, experimentar la vida día a día, Es eso, ¿no? Prácticamente. Sí, con lo bueno y con lo malo. sí, Dice la vida, dice el refrán, cada día trae su afán, ¿no? Hay que aprender a disfrutar de esa existencia. Y me gustaría que dejaras un mensaje a las personas que nos están escuchando y que posteriormente van a escuchar este capítulo, que recuerden también que siempre que hay en Spotify y en YouTube para que lo puedan ver. Entonces, me gustaría que dejaras un mensaje. Que independientemente de su entorno, de lo que crean que pueden hacer o no, de las dificultades, porque hay gente que parte de unas dificultades mayores que otras, que empiecen con el primer paso, que den un paso adelante, que poco a poco van cambiando, que habrá pasos y a veces tropezones, pero que puedes continuar paso a paso. Total. Eso, el paso más difícil siempre será el primero, porque implica romper los miedos, dejarlos atrás y dar ese primer paso, abrazar esa incertidumbre, pero pues seguramente cuando a veces escuchamos un poco más al corazón que nuestra razón, las cosas salen muchísimo mejor porque nos lleva por el camino que realmente deberíamos estar recorriendo y el que nos va a generar esa paz, que al final puede ser el propósito mismo, y es encontrar paz, estar tranquilos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Eh, Gerard, pues nada, me queda sino agradecerte por compartir tu interesante historia con nosotros, por sacar de tu tiempo, de tu espacio. Espero que sigas viajando, que sigas aprendiendo más del mundo, aprendiendo un poco más, como lo mencionaste, de ti y por qué no de pronto reunirnos más adelante para que nos cuentes otras nuevas experiencias que ha tenido a lo largo de este viaje. Así que muchas gracias y feliz noche para ti y para todos por estar aquí en este espacio. Bueno, pues muchas gracias a ti también por la oportunidad de hablar un poquito, que siempre, pues bueno, compartir las cosas. Yo creo que el ser humano, una de las grandes cosas que tiene es la de compartir, y que cada uno después le resuene más o menos, le pueda aportar algo. Y felicidades a ti también por este proyecto de podcast, que le he visto algunos anteriores y que aporta muchísimo, no creo, que aporta muchísimo a la gente, que creo que hoy en día es necesario que hace falta.
Gracias, gracias, gracias. Bueno, feliz noche. Igualmente, un saludo a todos. Que vaya bien.